Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar del riesgo por temperatura y lo vamos a hacer dentro de una presentación resumen, es decir, para que veamos toda la panorámica del riesgo y vamos desarrollando los temas específicos en otros videos. Entonces, el riesgo por temperatura lo podemos tomar desde la óptica del confort térmico o del estrés térmico. Entonces, nos va a presentar dos cosas diferentes. Tenemos confort térmico y estrés térmico. El confort térmico se refiere a unas condiciones que me van a generar simplemente incomodidad. Es decir, va a ser molesto, pero no va a ser algo que nos vaya a afectar la salud en forma significativa. Entonces, en el confort térmico, nosotros vamos a mirar la humedad relativa, la temperatura del aire y la velocidad del aire. El estrés térmico ya nos puede generar digamos, problemas para la salud. Podríamos llegar al golpe de calor, podríamos llegar a la muerte por estrés térmico, por calor o por frío, puede ser el estrés térmico. La transferencia de calor, entonces se hace por conducción, por convección, por radiación y por evaporación del sudor. Entonces, esa transferencia de calor, si ustedes entran a la lista de reproducción de temperatura, ahí van a encontrar ese video también. Y esa transferencia de calor, ¿a qué se refiere? Entonces, ahí está, pero se los digo aquí rápidamente. Entonces, conducción es cuando entramos en contacto con algo que está a una temperatura diferente, o más caliente o más frío que nosotros. Entonces, va a haber una transferencia de calor hasta que se alcanza el equilibrio. Y el calor, digamos que el movimiento es de lo que está más caliente a lo que está más frío. Por convección es cuando es generalmente por los fluidos. Y el fluido que tenemos pues, en forma común es el aire. Entonces es la transferencia de calor que se hace por esos fluidos. Por eso es que a veces los controles se hacen con sistemas de aire acondicionado y está entrando aire caliente, está saliendo aire más frío en el caso que sea en invierno. Y si si es por calor, pues nos va a entrar aire fresco y va a salir aire caliente. Entonces, digamos, esa es una forma de corregir la temperatura por convección. Radiación, entonces la temperatura que se refiere a los cuerpos calientes. Entonces, cuando tenemos un horno caliente, apagamos ese horno, después de un rato sigue allí una temperatura, es porque ese horno permanece aún caliente y vamos a tener entonces radiación térmica. Cuando el sol da en una pared por la tarde en la casa o en el apartamento, cuando llegamos después, todavía si acercamos la mano se siente que está caliente esa pared. Entonces esa es radiación térmica. Si nosotros con otra persona ponemos las manos cerca, vamos a sentir que hay una diferencia térmica, pues sí la hay, pero entonces vamos a sentir allí esa radiación. Y la evaporación del sudor, entonces, lo que hace es, nosotros sudamos, nos va a quedar una capa de agua sobre la piel y solo hay transferencia si esa capa de agua se evapora. ¿Sí? Si permanece ahí, pues no va a haber transferencia de calor o va a ser muy leve. Pero si se evapora, entonces vuelve y hay otra capa de sudor, se evapora, hay otra capa de sudor y eso va a generar pues una transferencia de calor por evaporación del sudor. Los efectos que tenemos acá son los efectos por calor. Entonces va a haber vasodilatación, las glándulas sudoríparas se van a activar, la circulación periférica se va a aumentar, podemos tener también estrés, calambres, deshidratación y golpe de calor. Como les digo, ya es el extremo y la persona puede morir. ¿Por qué la vasodilatación es un efecto? Y es además un control, es decir, el organismo siempre trata de mantenerse a la temperatura corporal normal, la temperatura base, que está más o menos entre 35.36 y 37 grados centígrados. Y
Entonces la vasodilatación, porque digamos se presenta al tener calor, pero es como una respuesta positiva del cuerpo para mantener la temperatura. ¿Por qué? Porque va a haber más transferencia de calor. Entonces yo tengo un área normal, digamos, de piel, así. Con la vasodilatación se va a aumentar esa área. Entonces si hay mayor área, va a haber mayor transferencia de calor. La activación de las glándulas sudoríparas, por lo que les acabo de explicar del sudor. La activación de la circulación sanguínea, pues porque si hay más velocidad, va a haber más transferencia también. Y tenemos otros efectos como el estrés, calambres, deshidratación, es decir, va a haber pérdida de electrolitos por la sudoración, pues por eso los calambres, y el golpe de calor. Si es por frío, entonces esto va a ser al contrario. Entonces en vez de haber vasodilatación va a haber vasoconstricción. Entonces se disminuye el área de transferencia. Las glándulas sudoríparas no se van a activar. Entonces si no hay activación de las glándulas sudoríparas no va a haber evaporación, digamos que no se va a perder calor por esa transferencia. Y la circulación se va a disminuir. Digamos, la circulación periférica va a disminuir la velocidad de esa circulación periférica. La valoración, entonces la podemos hacer por diferentes índices. El índice de sudoración, el índice de temperatura efectiva y el índice WGT, que es el que les voy a mostrar, que en otro video está en más detalle. Lo vemos aquí simplemente en forma general. Entonces el WGT out o exterior, digamos con incidencia de la carga solar, va a ser igual a 0,7 la temperatura de bulbo húmedo, más 0,2 la temperatura radiante, más 0,1 la temperatura seca. Y en el WGT in, digamos sin carga solar, entonces va a ser ya únicamente 0,7 la temperatura de bulbo húmedo, más 0,3 la temperatura radiante. ¿De dónde obtengo yo esas temperaturas? Entonces las voy a obtener con un termómetro para estrés térmico. Entonces ese termómetro me da esas tres temperaturas. En otro video está el funcionamiento de ese equipo y ese instrumento de medida. Muy bien, entonces esa es la forma de calcular WGT. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el WGT medio? La temperatura o el estrés térmico por calor, tenemos siempre que calcularlo en periodos de 1 hora. Digamos, en este caso no vamos a ver su temperatura en la jornada laboral, sino su temperatura en rangos de 1 hora. Entonces vamos a mirar qué pasa de 8 a 9, qué pasa de 9 a 10, qué pasa de 10 a 11. Ahora, si en algún intervalo tenemos que tomar fracciones, ya dependiendo de cada caso, tendríamos que mirar, por ejemplo, de 9 a 10. ¿Sí? Miramos de 10 a 11, pero de acuerdo a esos resultados puede que nos toque mirar de 9:30 a 10:30, de 9:20 a 10:20, pero siempre en rangos de hora. Y no nos podemos pasar de unos valores que ya les voy a mostrar. Entonces, ese WGT medio va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n de el tiempo I por el WGT I, ¿cierto? Sobre la sumatoria de esos tiempos. Pero esos tiempos deben sumar 1 hora. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer aquí un cálculo de un tiempo con relación a ese WGT, pero que sea de 1 hora, como les acabo de decir. Y el gasto metabólico medio va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n del gasto metabólico I por el tiempo I. Igualmente, la sumatoria de los tiempos va a ser 1 hora. Y entonces tenemos que tener eso muy presente. ¿De dónde tomo yo la información del gasto metabólico? Del gasto metabólico existen tablas donde nos van a decir las kilocalorías que una persona normal gasta en diferentes actividades. Si la persona está durmiendo, son más o menos 60 kilocalorías por hora. Si la persona está sentada, son más o menos 100 kilocalorías por hora.
Ahora, si está de pronto hablando, charlando como lo estoy haciendo yo ahora, podrían ser 200 kilocalorías por hora. Si la persona está bailando, pueden ser 450 kilocalorías por hora. Entonces hay unos valores aproximados para eso, que son los que vamos a utilizar. Después, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar. Bueno, quiero explicarles. Acá hablamos de kilocalorías por hora. Entonces, ¿qué es una kilocaloría o una caloría? Entonces, una caloría es la energía necesaria para subir 1 gramo de agua destilada en 1 grado centígrado. O para subir, si hablo de kilocaloría, para subir 1 kilogramo de agua destilada en 1 grado centígrado. Pero ese grado centígrado es dentro de un rango específico de temperatura. Es subirla de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Eso es caloría o kilocaloría. Entonces, para caloría hablamos de gramos, para kilocalorías hablamos de kilogramos de agua. Bien, luego vamos a comparar entonces SWGT medio con el gasto metabólico medio. Y acá tenemos una curva. Normalmente aparece la curva de aclimatado ya. Antes aparecía no aclimatado y aclimatado. ¿Sí? No aclimatado y aclimatado. ¿Por qué? Porque la persona cuando no está aclimatada, pues requiere un tiempo de transición, de adaptación. Entonces, por eso había esas dos curvas. A veces, cuando el valor daba entre las dos curvas, entonces simplemente había que esperar que la persona se aclimatara. ¿Sí? Simplemente había que esperar que la persona se aclimatara para que ya quedara en el rango. Bien, entonces si estamos fuera del rango, como estamos por periodos de hora, sabemos en qué momentos sucede eso y por qué sucede. Porque estamos pues haciendo la medición y estamos viendo las condiciones. Entonces podemos tomar las medidas de control pertinentes. Medidas de control pues generales que hay. Si es por frío, pues entonces hay unas tablas para... Esto es por calor, lo que he mostrado ahí. Por frío, digamos que en nuestra geografía no se presenta el estrés térmico, digamos, por frío normalmente, ¿sí? Sino el de estrés térmico por calor. Entonces, digamos, si es por frío hay unas tablas especiales para eso, y si es por calor tenemos estas curvas y también hay tablas. La CGIH tiene una tabla donde nos está mostrando el gasto metabólico, nos está mostrando el WGT, y hay otros parámetros que nos determina el régimen de trabajo. Es decir, si la persona está todo el tiempo paliando, todo el tiempo en una banda transportadora haciendo algo, o si hay porcentajes de relativo descanso. Entonces, con base en eso también se establece el valor límite permisible de temperatura para diferentes actividades. Entonces les decía los controles, si es por frío, pues va a ser, digamos, el frío en nuestra geografía, ¿dónde está? Al ingresar, por ejemplo, a un cuarto frío. Cuartos fríos grandísimos, que hay, es decir, bodegas, que son cuartos fríos. Entonces la persona tiene que tener botas térmicas, tiene que tener ropa térmica, tiene que tener pasamontañas térmico, guantes, ¿sí? Para que pueda hacer la labor sin perjudicarse. Cuando es por calor, entonces normalmente, es decir, la vestimenta es un factor, ¿sí? Por ejemplo, en el confort térmico, la vestimenta es un factor, entonces vestirnos adecuadamente acorde con la temperatura, tomar bebidas calientes, hacer pausas activas. La pausa activa entonces tiene el efecto ergonómico, pero también ayuda a que la circulación se aumente, y si tenemos frío, pues vamos a estar en una condición mejor. Tenemos también los aires acondicionados. Entonces vamos a tener
una inyección de aire, pero hay que saber esa inyección dónde queda. A veces esa inyección queda sobre una persona, entonces termina tapando las rejillas, porque incomodamos a una persona para tener bien al resto. Entonces, esa ubicación es muy importante. Tienen que tener termostatos para que mantengan la temperatura en el rango adecuado y no nos pasemos al otro lado de frío. Entonces esa inyección y extracción de aire tiene que ser estratégicamente ubicada. A veces colocan aquí una extracción y aquí una inyección. Entonces esto hace así, el aire, y no se está aprovechando. Entonces hay que mirar todos los parámetros de ventilación que hay para que esa inyección y extracción de aire quede adecuadamente instalada. Entonces eso era lo que quería decirles esta vez. Pues miren este video y los otros videos que tenemos en el canal. Entonces nos vemos en el próximo video.